esto. ¿Ya? Entonces, uno siempre habla de generar, ¿ya? Es como realizamos nosotros la señal, ¿ya? Porque en definitiva nosotros ya sabemos que tenemos la señal FM, ¿cierto? La modulamos en frecuencia, sabemos cómo calcular, ¿cierto? Frecuencia instantánea, potencia, ¿ya? Pero nos queda solamente la forma práctica de cómo sería un sistema de modulación, ¿ya? Y por eso se habla de generación de FM, ¿ya? En este caso existen dos tipos, ¿ya? De generación. Una que es directa, que es la que se usa en realidad, ¿ya? Y la otra que es indirecta, ¿ya? La directa es utilizando un dispositivo que se llama VCO. Yo no sé si les suena familiar VCO, si han visto un VCO. Bueno, la definición, ¿cierto?, al español es un oscilador controlado por voltaje. En electrónica, en algún laboratorio lo han visto, ¿no? ¿Les suena? VCO. Sí, profe, creo que el semestre pasado en laboratorio de física o en teoría electromagnética había algo de un BCO. ¿Sí? ¿Y cómo lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que es? ¿Qué recuerda? Yo recuerdo que era con electricidad se generaba una señal senoidal, creo, o de algo así era, no me acuerdo bien. Exactamente. ¿Y qué es lo que se hacía? Se genera una señal eléctrica, ¿cierto? Sanidad. Y nosotros controlábamos, ¿cierto?, la frecuencia de esa señal. Y en el fondo, cuando nosotros controlamos, ¿cierto?, esa frecuencia, nosotros lo que estamos haciendo es modulando la frecuencia de esa sonidal. ¿Ya? Del punto de vista más circuital, este es el más clásico que hay. Pero este antiguo, antiguo, ¿eh? ¿Ya? Aquí sale como salida, ¿cierto? Una señal rectangular cuadrada, pero en el fondo nosotros tenemos una sonidal. Recuerden que es una cantidad de armónicos nomás, ¿ya? Dependiendo perdón, de la configuración, nosotros podemos tomar un pin donde tenemos solamente la sanidad. El 555, ¿ya? Es un VCO de forma integrada, ¿ya? Y nosotros aparece, ¿cierto?, un POT, un potenciómetro, que lo que permite es ajustar, ¿cierto?, esa frecuencia, ¿ya? De manera tal de que nosotros varíe linealmente esa frecuencia con el voltaje que nosotros justamente le estamos dando a través de ese potenciómetro. La idea es que nosotros sacamos, ¿cierto?, ese potenciómetro y nosotros inyectamos nuestra señal de audio. Recuerden que nosotros cambiando esa amplitud, ¿cierto?, las variaciones de amplitud que están ingresando, ¿cierto?, en ese pin número 5, ¿ya? Nosotros vamos a alterar la frecuencia de salida. Por eso es una forma directa de modular FM. ¿Ya? Así como se veía en física, como decía su compañero, ya también existe el integrado este. De esa forma se está generando el FM. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es que en F, por ejemplo, en el eje, ¿ya?, horizontal tenemos lo que es el voltaje, ¿ya? Y la variación, ¿cierto? O la desviación en frecuencia. Se recuerdan que nosotros tenemos una frecuencia instantánea igual, KF por la función o la señal o la moduladora, ¿ya? Es la variación lineal, ¿ya?, con esta señal que nosotros estamos generando. Entonces esta es la forma directa de cómo nosotros generamos la señal moduladora. Y lo que decíamos, lo que nosotros comentábamos respecto de cómo generar la señal, nosotros utilizamos simplemente un VCO, que es un sistema, ¿cierto?, que va a medida que nosotros tengamos un valor de amplitud más grande, ¿cierto?, vamos a tener una frecuencia mayor. Obviamente la pendiente, ¿cierto?, esta curva viene dado por el KF, ¿ya? Yo tengo una pendiente mucho más grande, si yo aumento la pendiente, ¿cierto?, voy a tener aumento del W máximo. Y obviamente con eso yo voy a aumentar mi ancho de banda, ¿ya?
porque ahí nosotros vamos a controlar, ¿cierto?, el ancho de banda de transmisión. Entonces, la forma directa de modulación, de generación de señal, ¿ya?, es el esquema que nosotros usamos para, o el elemento, ¿cierto?, que usamos para generar esta señal FM en la forma práctica, ¿ya? Es una configuración muy sencilla, muy simple, y es lo que se utiliza, ¿cierto?, en los sistemas de modulación comerciales. Y eso lo encontramos incluso los televisores, incluso los celulares, sí que están utilizando ya la modulación FM. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, consulta? ¿Ya? Es importante el VCO, ¿ya? Y mantener, ¿cierto?, en cuenta esta curva sobre todo. ¿Ya? Para nosotros va a ser una cajita negra, ¿ya?, que lo único que va a hacer es que va a aumentar su frecuencia, como está la curvita, ¿cierto?, en rojo, la línea recta, ¿ya?, y que va a aumentar su frecuencia a medida que tengamos más amplitud, ¿ya? Si no tenemos menos amplitud, su frecuencia va a disminuir, ¿ya? Y obviamente nosotros podemos tener voltaje negativo también, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que estemos usando, o de la señal que tengamos de entrada, nosotros vamos a tener nuestro sistema de salida. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Todo bien, profe? Perfecto. Entonces, eso tenemos en el modulador, ¿verdad? Entonces nosotros cuando generamos la señal, obviamente tenemos un VCO. Lo que tenemos acá, se ve chiquitito, es la demodulación. FM. ¿Ya? Y para demodular señales FM se utiliza algo que me habían mencionado ayer, ¿cierto? El PLL. Al español es lazo de fase cerrada. En inglés, fase looper loop. Looper loop. ¿Ya? Que no es nada más que este diagrama en bloque que está aquí. ¿Ya? Que lo único que hace es incluir, fíjense, un VCO. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la señal modulada, ¿ya? La señal FM que va a ingresar aquí a un detector de fase, ¿ya? Y ese se realimenta, ¿cierto? Porque aquí nosotros tenemos la circulación de una señal, pasa un filtro más abajo, ¿ya? Y se vuelve a realimentar, ¿ya? En el fondo lo único que está haciendo este sistema es midiendo la diferencia de frecuencia, ¿ya?, que hay entre la señal de entrada, la señal modulada en frecuencia, FM. Aquí entra la señal FM, modulada en frecuencia, ¿ya? Y aquí se está generando una señal VCO. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a demodular la señal y tenemos que ajustar la portadora, ¿ya? Por ejemplo, 104.8 MHz, ¿ya? Entonces, todas las variaciones que tengamos, recuerden que nosotros tenemos el impulso, ¿cierto?, que se está desviando de un lado a otro. Todas esas desviaciones las hace este lazo de fase cerrado, ¿ya? Que si la frecuencia aumenta, ¿ya?, nosotros vamos a tener una diferencia positiva. Esa diferencia positiva se retroalimenta y esa diferencia positiva ingresa como voltaje positivo al VCO, ¿ya? Aquí ingresa la diferencia
entre FM y salida VCO. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una diferencia positiva, ya en este punto a la entrada del VCO, lo que significa que nosotros tenemos una, ¿cierto?, frecuencia generada menor que la señal de entrada y por lo tanto nosotros vamos a generar un aumento, ¿ya?, de la frecuencia. Si nosotros tenemos eso, nosotros logramos que ese error sea cero, ¿ya? Y el oscilador se queda justo en esa frecuencia, ¿ya? Entonces, funciona como un sistema de control automático. Yo no sé si han visto estos sistemas de control automático. ¿Lo han visto, no? Jóvenes. Me parece que todo esto de control lo ven más adelante. Yo al Todavía, menos no lo he yo al visto. menos no. ¿No? Sí, sí, Creo que el generalmente lo próximo ven. semestre a mí tengo cerrado. Claro, generalmente lo ven más adelante. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí el eje del tiempo, ¿ya? Y hacia arriba, amplitud. Entonces aquí vamos a dibujar la frecuencia instantánea, ¿ya? Vamos a suponer que aquí está la frecuencia de entrada, fija. Y vamos a suponer que no hay nada de señal. Por lo tanto, tenemos omega sub c, ¿ya? Aquí. Entonces vamos a suponer que aquí, justo en el instante aquí, T sub 0, ¿ya? Tenemos un cambio, tenemos un saltito aquí, ¿ya? Justo hay un cambio de frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le decía, aquí se nos va a producir, ¿cierto? En la salida del VCO, ¿ya? A ver si me funciona esta curva. Aquí en la salida del VCO se va a producir, ¿cierto?, una diferencia, ¿ya? Y esa diferencia va a hacer que la salida del VCO aumente la frecuencia. Por lo tanto, el VCO lo que va a hacer, a ver si me resulta esto, ahí, va a hacer de aquí para arriba. Ahí sí, ya la pillé. Va a hacer un seguimiento de la señal. Ahí está. Le va a tomar un tiempo para llegar hasta arriba. ¿Ya? Ahí. Mira qué buena. Entonces ese tiempo tiene que ser mucho más rápido que, ¿cierto?, los cambios de la señal que nosotros estábamos modulando, que en la práctica sí. Ahí llega. Ahí. Vamos a ver. Color. Ok, ahí está. ¿Ya? Entonces, esa línea después, ¿cierto?, va a estabilizarse y hacer y ajustarse, ¿cierto?, a la señal del VCO. Te lo pones en naranjo. Eso. Ahí está. Y queda sobre esta. ¿Ya? Entonces le toma un tiempo a la señal, ¿cierto?, a la salida del VCO, ajustarse y seguir,
¿ya? A la señal de entrada. Entonces en azul nosotros tenemos la señal de entrada, ¿ya? La FM, y en naranjo tenemos la salida del VCO, ¿ya? Evidentemente hay una pequeña diferencia, como le decía, pero finalmente como nosotros vamos a tener dinámicas más lentas, o sea, por ejemplo, vamos a tener música, nosotros vamos a tener un muestreo de 20 kHz, nosotros aquí estamos hablando de señales de megahertz, ¿ya? Entonces vamos a tener cambios muy rápidos que van a ser imperceptibles, y al final nosotros lo que vamos a hacer es filtrar. Entonces la salida que nosotros estamos teniendo en este punto, aquí, ¿ya? Es exactamente esta señal de ahí, ¿ya? Entonces esa señal de ahí incluye todos los cambios que tenemos nosotros en la frecuencia. Y por lo tanto, nosotros al tener los cambios de frecuencia, nosotros estamos teniendo los cambios de la amplitud de la señal moduladora, ¿ya? Ese es el comportamiento básico del PLL, ¿ya? Entonces, por eso, yo le preguntaba por el tema de control automático, porque estos sistemas los conocen como seguidor. Y yo sé que los telemáticos no lo ven, ¿ya? Es el nombre que se les da. Entonces, este es un seguidor de frecuencia. A que dice detector de fase, pero recuerden que en el fondo hace referencia al ángulo. ¿Ya? Entonces sigue. Si la frecuencia va a subir, ¿cierto? Este lazo, esta retroalimentación que hace, ¿cierto? Porque en medio de un error, habiendo una inferencia, dispara el VCO, ¿ya? Va a ocurrir lo mismo hacia abajo, ¿ya? Si en algún momento aquí la frecuencia baja, así, ¿ya? Así, va a ocurrir lo mismo. Yo voy a hacer ya una línea más recta para no demorarme tanto. ¿Ya? El sistema se va a demorar, va a tomar su tiempo, pero va a ser un seguimiento de la señal. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Recuerden, el PLL es el sistema básico para hacer la demodulación, ¿no? De señales FM. No hay que saber nada más que esto, ¿ya? En el libro después si alguien se mete va a encontrar toda la deducción, las ecuaciones, pero eso requiere mucho de que sepan esta parte de control automático que no se ve, ¿ya? Que ustedes no lo tienen. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Nueva diapositiva en blanco. Ahora, ¿cómo se ve, cierto? Un demodulador así completo, por ejemplo, comercial. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí, recuerden, este símbolo, lo voy a hacer acá mejor. Este símbolo siempre representa la antena, ¿ya? El rango de frecuencia que uno utiliza siempre en FM, radio, ¿ya? Comercial, de los 88 a 108 MHz, ¿ya? Este es un amplificador de radiofrecuencia, uno recibe la señal, ¿cierto? Electromagnética, y lo que se hace, RF, recuerden que radiofrecuencia es un aumento, ¿ya? Este es un oscilador local, ¿ya? Que lo único que hace es ajustar siempre, independiente de la frecuencia que nosotros tengamos acá, ¿ya? Hace un ajuste de una frecuencia intermedia, ¿ya? Y aquí debería estar el PLL, dentro de lo que es el sistema de demodulación FM, ¿ya? Entonces tenemos un amplificador de frecuencia intermedia, ¿ya? Que aquí nosotros tenemos el sintonizador, ese dial que uno tiene así, bueno, antiguamente uno lo giraba, ¿ya? Ahora en los celulares uno pone un botón nomás y está la frecuencia ajustada, ¿ya? Aquí tenemos un limitador,
Y aquí está simplemente el demoledor de frecuencia. Sale la señal de audio y viene el amplificador de audio. ¿Ya? Eso es como el esquema básico. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Este es un buen esquema del demoledor. ¿Ya? Y la pregunta clásica, ¿ya? ¿Qué pasa? AM versus FM. ¿Ya? ¿Qué pasa con las ventajas y desventajas de un sistema y otro? Más o menos yo creo que las tienen más o menos claras, ¿cierto? Igual las vamos a repasar. ¿Ya? Desventaja de la M. ¿Ya? Ventaja de la M. ¿Ya? Claramente yo creo que la mayor ventaja del FM es que la transmisión FM domina todos los circuitos de comunicación actuales por su gran resistencia al ruido. ¿Ya? Recuerden que el ruido en general lo que hace es distorsionar la amplitud de la señal que nosotros estamos transmitiendo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que es modulación de amplitud se ve fuertemente distorsionada o afectada, ¿cierto?, por el ruido, por, ¿cierto?, perjudicar la amplitud. En el FM y también en el PM, ¿ya? Como nosotros estamos modificando solamente la fase o el ángulo, eso no ocurre. Por lo tanto, la amplitud, aunque le afecta el ruido, ¿ya?, la fase queda inalterada. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos la gran ventaja de tener un sistema con mucha tolerancia a niveles de ruido. ¿Ya? Así que ahí tenemos una buena comparación. Respecto al ancho de banda, también sabíamos, ¿cierto?, que el FM tiene un gran ancho de banda versus el FM, perdón, AM. ¿Ya? Nosotros estamos limitados en el ancho de banda de transmisión de la AM, que depende exclusivamente de cuánto nosotros tenemos en la banda base. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que transmitir 10 MHz, el ancho de banda de transmisión van a ser los 10 MHz. ¿No? A diferencia que si esos 10 MHz nosotros los vamos a transmitir vía FM, nosotros podemos ocupar 1 kHz, 500 Hz, ¿ya?, como ancho de banda de transmisión. Y de hecho, nosotros con los 500 Hz podemos transmitir un ancho de banda infinito. ¿Dudas, consultas, muchachos? Profe, Dígame. ¿por qué en la radio se hace la diferencia de AM y FM como para uno poner música, otro más noticias y esas cosas? Porque la M, como tiene menos ancho de banda, ¿ya?, la calidad de la música se distorsiona mucho. Entonces la recepción en FM la música llega con muy buena calidad. Básicamente es por eso. ¿No? Vale. Por el ancho de banda, igual sería. ¿Eso no? Es el ancho de ¿O banda, cómo a viene? eso se refiere. El ancho de banda en AM es limitado, ¿no? Y en cambio en FM no. Ya uno tiene gran ancho de banda. De hecho, por ejemplo, uno transmite, no sé si se dan cuenta, uno transmite, ¿cómo se llama?, los canales izquierdo y derecho, ¿ya? Porque uno tiene la música, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si yo tengo la capacidad, ¿cierto?, yo me pongo los audífonos. Así. ¿Cierto? Ahí. Entonces yo tengo la capacidad de escuchar a veces en un solo canal izquierdo y en el otro en el derecho. ¿Cierto? O cuando se hacen las composiciones musicales, siempre hay una especie de, ¿cierto? O uno quiere ser más como en el cine, ¿cierto? El surround o sonido envolvente, ¿ya? ¿Cómo lo hacen posible? ¿Ya? ¿Cómo se puede transmitir?
Entonces, pensando solamente en el sistema estéreo, estéreo significa que son dos canales, ¿ya? Uno tiene el canal izquierdo y uno tiene el canal derecho y dice, bueno, ¿cómo yo puedo transmitir dos canales, cierto? Si tenemos solamente un canal de transmisión, ¿ya? Porque si se fijan en los dibujos que yo les di, uno tiene un modulador nomás, entra una sola señal. Entonces yo digo, ¿cómo puedo yo, cierto, tener dos señales, ¿ya? Una que va al canal izquierdo y una al derecho y meterla solo en una, sumándola, ¿ya? Y cosa de que cuando yo la reciba en el demodulador, descomponer, ¿cierto? Y escuchar independientemente una de la otra. Así como yo les mencionaba en algún momento el tema de los lentes, ¿cierto? 3D, que al ojo izquierdo llega solamente la imagen del ojo izquierdo y al derecho solamente del ojo derecho, ¿ya? Entonces, eso lo logran con la siguiente configuración. Esto en FM, ¿ya? Recordando que la disponibilidad de ancho banda es sin límite. Aquí tenemos, ¿ya? Otra figura que el libro. Dice piloto al español en 19 kHz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El L más R, ¿ya? Constituye la información común, ¿ya? L es la información para el canal izquierdo y R para el canal derecho, ¿ya? Entonces tenemos información común y aquí ya se ha definido hasta 15 kHz, ¿ya? Se ha perdido de 15 kHz hacia arriba. Ahora, nadie se da cuenta porque hasta 17 kHz yo creo que escuchan con suerte, o 16, ¿ya? Entonces, la información, la música, ¿ya? Llega en esa banda hasta los 15 y se filtra, ¿ya? La música filtrada. ¿Y por qué? Porque en el fondo el oído no percibe más allá de eso, en promedio, ¿ya? Hasta ahí se puede definir incluso música de buena calidad de radio FM. A los 19 kilos, perdón, se define una señal piloto, ¿ya? Pero esa señal piloto en realidad no tiene ningún sentido. Pero si uno multiplica, ¿cierto? 19 por 2, a uno le va a dar 38. Y 38, si uno se fija, aparecen dos espectros repetidos, que es el L menos R, ¿ya? Y eso constituye la información que va a cada canal, uno que va al canal izquierdo y uno que va al canal derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace, esto significa manipulación espectral, ¿ya? Se hace una codificación espectral mediante la ubicación espectral de la diferente información que nosotros estamos transmitiendo, ¿ya? Entonces colocamos la información común o monocanal, que es la información L más R, ¿ya? Después viene la portadora en 19 kHz. Después viene modulada en amplitud, ¿ya? Y ahí viene la utilidad de la M. A portadora 38, pero la portadora se envía en 19, ¿ya? Y el demodulador, ¿ya? Si tiene la capacidad de modular estéreo, lo que va a hacer es tomar la portadora en 19, la multiplica por 2 y extrae, ¿cierto?, la diferencia de los canales. Y ahí va a alimentar canales independientes, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, incluir más información, por ejemplo, sonido envolvente, vamos a tener otros canales, canales frontales, ¿cierto? Etcétera. Entonces, esos van a ir ocupando otros espacios más elevados en frecuencia. Ya pueden ser múltiplos de 19, ya se pueden ir ubicando más adelante, pero obviamente todo eso tiene que estar normado para que cuando uno compre, ¿cierto? O diseñe, ¿cierto? Para la venta un dispositivo, sepa qué frecuencia es de modular, ¿ya? Entonces, como los sistemas permiten, ¿cierto? El FM permite enviar cualquier información sin límite de ancho banda, toda la información adicional se puede ir poniendo uno tras otro, ¿ya? Y va a ser función del demodulador extraer la información. Entonces, ¿por qué le decía eso? Porque cuando uno modula, ¿ya? Cuando uno modula, uno tiene solamente un canal. Es como una señal, ¿ya? Y esa señal es la que va aquí.
Entonces, una señal. Entonces, ¿cómo mezclamos toda la información que queremos enviar para que sea una señal? ¿Ya? Y recuerden que esta técnica tenía un nombre, ¿ya? Esto se llama multiplexión por división de frecuencias, ¿ya? Estamos subdividiendo, ¿ya?, el espectro en frecuencia y estamos colocando, ¿cierto?, situando distinta información en el espectro, ¿ya? Entonces, ¿cómo parte esto? Información, ¿cierto?, que corresponde al canal izquierdo y al derecho, ¿ya? Se hace la suma y la resta. Ahí está la información común y la información diferente. Preénfasis solamente una técnica para hacer un ajuste o compensación espectral. Son dos tipos de filtros, ¿ya? Y aquí viene la modulación doble banda lateral, si se fijan, la banda es doble, ¿ya? Sin portadora porque no va en 38, pero sí va en 19, que está aquí, ¿ya? De ahí las tres se suman, ¿cierto? Esta señal de aquí, que es L más R, esa, la señal de 19 kilos, ¿cierto? Que es la mitad, es un divisor de voltaje, de frecuencia, de 19 kilos, y la información que es diferente, L menos R, que está modulada. Esa de ahí. Esa entra por multiplexón por división de frecuencia, ¿ya?, al modulador y se ve como una señal. Esto es totalmente compatible porque si un sistema no tiene la posibilidad, ¿cierto?, de extraer la información de estéreo, ¿cierto?, el sistema va a llegar hasta ahí, ¿ya? Y no se va a dar ni cuenta que hay para arriba, ¿no? Porque como no va a usar la información, se va a quedar con la información que en este caso sería monofónica, ¿ya?, no estereofónica, ¿ya? Pero independiente de eso, nos va a dar cuenta de que se está multiplexando información, se está enviando más información por el canal y obviamente el equipo receptor que sí tiene la capacidad de detectar la información, la va a utilizar. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con los canales estos de video o de cable, ¿cierto?, cablevisión, que tienen la posibilidad, ¿cierto?, de tener estos distintos idiomas. Ya cuando uno le pincha, ¿cierto?, quiere escuchar las películas en inglés, en español, ya cada idioma va en distinta portadora, dependiendo del cable. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Perfecto, ninguna. ¿Qué más? Yo creo que vamos a quedar hasta aquí con lo que es materia. Como les decía, con esto ya estamos terminando los contenidos completos de la asignatura. Jóvenes, ¿alguna duda, consulta final? No, me preguntan, ¿entra la señal a ruido que está en los powers de campo? No, eso no va a entrar, ¿ya? Eso tiene mucha teoría que no la voy a ver. Lo que es contenido, materia, hasta aquí.
Entonces, muchachos, ¿les parece si quedamos hasta aquí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. La Ok, prueba profe, estoy se bien. mantiene el próximo jueves. Y yo creo que hasta aquí estaríamos. ¿Ya, jóvenes? Ya, muchachos, que estén muy bien. Ya, Chao, profe. profe, estoy bien. Chao, chao. Chao, chao. Profe, una cosa antes de irme. Dígame, Entonces entra desde los inicios de modulación, ¿cierto? amplitud modulada. ¿Sí? Desde ahí en adelante hasta acá. Exactamente. Ah, ya, ya. Era para estar bien seguro. Ya, gracias, profe. Listo. Que estén muy bien. Ya, chau, chau. Chao.